Instala el evento la doctora Ranghil Melsi, vicepresidente de Programas de Políticas Públicas y Relaciones Corporativas del American Society Council of the Americas. La doctora Ranghil Melsi es vicepresidente de Programas de Políticas Públicas y Relaciones Corporativas del American Society Council of the Americas. Tiene una extensa trayectoria en banca, finanzas corporativas y gestión de patrimonios en América Latina. Le damos entonces la más cordial bienvenida a la doctora Ranghil Melsi. Bienvenida. Buenos días a todos, bienvenidos. Panelistas, miembros del Council of the Americas, cuerpo diplomático, invitados especiales, quiero darles a todos una cordial bienvenida el día de hoy. Quiero hacer un agradecimiento especial a nuestros patrocinadores panregionales de la serie de conferencias en Latinoamérica, Citi, HSBC y JP Morgan. Y gracias a nuestro corporate sponsor, InterOil, y al Financial Times, nuestro patrocinador de medios. Muchísimas gracias a todos por su apoyo. También quiero agradecer a todo mi equipo del Council que ha trabajado muchísimo para realizar esta conferencia. Guillermo Zubillaga, que también lleva nuestro grupo de trabajo de Venezuela, Cara Caponi, Holly Sonnenland y a nuestros socios de ANIF y FEDesarrollo. Por último, aprovecho para saludar y darle la bienvenida a quienes nos acompañan por vía virtual desde diversas partes del mundo a través de nuestra transmisión en vivo. Posteriormente encontrarán la conferencia completa en nuestro sitio web y, por supuesto, también estaremos activos durante el día a través de Twitter con el hashtag COLWALLST. Esta es nuestra 21ª conferencia aquí en Bogotá y nos complace regresar una vez más. Nuestros socios corporativos, muchos de los cuales invierten y operan aquí, nos dicen que este 2019 en Colombia se vive un entorno más dinámico que otros años. El crecimiento del país llegará alrededor de un 3%. Yo sé que hay cierta incertidumbre ahí, han bajado los analistas las proyecciones, pero sigue estando por encima del promedio de América Latina. La inversión extranjera directa ha repuntado un 23% año a año, llegando a 3.36 miles de millones de dólares en los primeros 4 meses del año. En el Council nosotros vemos mucho interés por parte de nuestros miembros en Colombia, a pesar de los retos que todavía existen por superar. Por ejemplo, Colombia subió 6 puestos en el índice de competitividad mundial. Es el país que más creció en esta materia en la región. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer porque está por debajo de Chile y México. Otro avance importante que también hay que celebrar es la ley TIC aprobada por el Congreso de Colombia, que impulsará la conectividad de Internet de alta velocidad, lo cual traerá sin duda un desarrollo económico a través de un mayor acceso a la tecnología. Habrá también un fortalecimiento en la formación del capital humano mientras el país se transforma digitalmente con más y mejor acceso a la banca móvil, servicios de asistencia y salud, emprendimiento y educación, entre otros, beneficiando especialmente a las zonas rurales. La importancia que tienen las industrias de tecnología, creatividad e innovación es que no solo fortalecen la competitividad del país, sino que son una fuente importante de trabajo. En Wall Street, las fundaciones filantrópicas de grandes empresas financieras con quienes trabajamos piensan en el futuro del trabajo y cómo preparar a jóvenes para acceder a trabajos que hoy ni siquiera imaginamos. Hace unos años, en Brasil, una ejecutiva de una importante empresa de tecnología nos dijo que unos 40.000 puestos de trabajo no se llenan porque no existen personas capacitadas. Y anoche la ministra Constaín nos dijo que en Colombia hay un déficit de 57.000 puestos de ingenieros. Un ecosistema de una economía digitalizada con una pujante economía naranja y acceso a una mano de obra capacitada convertirá a Colombia en un hub de innovación
emprendimiento y creación de contenido. Toda esta transformación tiene que ir acompañada de Estado de Derecho. La inversión extranjera busca reglas claras y confiables a largo plazo para poder hacer las grandes inversiones de conectividad y capacitación. Hablando de capital humano, la importancia de la mujer es algo que va más allá de inclusión y tiene un impacto profundo en la economía. La administración del presidente Duque ha reconocido esto a través de un gabinete balanceado y de sus políticas públicas. Reportes del FMI han concluido que si hubiese más equidad en empleos entre hombres y mujeres, las economías serían más resilientes y habría más crecimiento económico. También encontraron que al agregar una mujer a la gerencia o al directorio de una empresa, agrega de 8 a 13 puntos básicos de retornos sobre activos. Además del capital humano, Colombia tiene un gran potencial geográfico. El sector del turismo es el principal beneficiado de este potencial, como comentó el ministro Restrepo en una entrevista al periódico El Tiempo. Esta administración tiene la meta de pasar de 4,2 a 6 millones de visitantes. Si bien esta es una meta ambiciosa, Colombia tiene una obvia ventaja comparativa por su biodiversidad, capital humano y una creciente conectividad, lo cual lo hace un destino factible y digno de perseguir para seguir creando empleos y atrayendo divisas. La conectividad y la ubicación geográfica no solo impulsan el turismo, también posicionan al país en un sector cada vez más crítico como es el logístico. El hecho de que la empresa Amazon haya seleccionado Bogotá como sede para Latinoamérica es una señal clara del potencial que tiene el país en este sector. Todos estos indicadores, más la combinación de inversión en sectores emergentes como la economía naranja y la logística, son parte de una ruta de desarrollo que hará factible la diversificación económica del país. Pero por supuesto, además del potencial de oportunidades, Colombia no es ajena a los retos externos. Aquí no me voy a extender porque Sergio nos va a poner al tanto al día de hoy en esta materia. Sin embargo, dado nuestro trabajo con Venezuela, sí quisiera mencionar la trágica crisis en el país vecino, la cual ha forzado a más de 4 millones de venezolanos a salir de su tierra. Colombia ha sido el mayor receptor con más de 1,3 millones de venezolanos. La forma en la cual Colombia ha podido absorber este flujo humano no tiene precedentes. A la comunidad internacional no se le escapa la magnitud de este esfuerzo por parte de Colombia, que no solo requiere de mucha generosidad, sino de una capacidad técnica para proveer los servicios que requieren una migración de esta magnitud. Son muy pocos los países que han podido enfrentar un reto migratorio de este calibre. Además, como miembro fundador del Grupo de Lima, Colombia ha sido un actor regional indispensable en la búsqueda de una solución pacífica y democrática al conflicto en Venezuela. El día de hoy tenemos una agenda muy completa con destacados expertos que discutirán todos estos temas. Les damos gracias a los panelistas que han viajado para estar aquí hoy y a los participantes que también han viajado por estar aquí hoy y por participar en nuestra conferencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Melcy. Entorno internacional y la economía colombiana es el tema del doctor Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDesarrollo, a quien le damos la más cordial bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Un especial saludo. Primero quiero agradecerle a Randy Melcy y al American Society Council of the Americas por este apoyo, como le mencionaba Randy, de más de 20 años, a organizar un evento como estos, en donde se hacen debates constructivos de política pública, fundamental, especialmente en esta coyuntura. Un agradecimiento muy especial, por supuesto, al doctor Sergio Clavijo, a su vicepresidente, fundamental toda esta sociedad también que hemos desarrollado a lo largo de estos años. Un saludo muy especial al señor exministro de Hacienda, al doctor Roberto Junguito, al señor viceministro de Hacienda, Luis Alberto Rodríguez,
y bueno, a todos los invitados especiales que nos acompañan el día de hoy, a los amigos de la prensa. Hoy voy a arrancar esta conferencia hablando de 4 temas gruesos, por un poco para ambientar lo que va a ser una discusión que sin duda va a ser muy interesante a lo largo de este día. Son 4 temas. Primero, hablar un poco del entorno internacional. Colombia, ustedes saben, es una economía mediana insertada en la economía global y como tal está sujeta a los vaivenes de la política económica mundial, y voy a contarles un poco cuáles son los elementos más importantes desde el punto de vista internacional que afectan la trayectoria de crecimiento de la economía colombiana. Segundo, hablar de la actividad productiva, cuáles son las noticias recientes, hablar un poco más de manera prospectiva, cuáles son nuestras expectativas de crecimiento por el lado de la oferta y por el lado de la demanda. Un tercer capítulo hablando un poco de algunas preocupaciones que tenemos frente al balance externo, hablar también de qué está pasando con inflación, expectativas y la evolución del crédito, y finalmente cerrar con un capítulo pues, de muy reciente elaboración a raíz de la publicación de ese documento extraordinario que hace el Ministerio de Hacienda anualmente, que es el marco fiscal de mediano plazo. Está recién salido del horno, fue publicado el jueves de la semana pasada, y quisiera compartir con ustedes las impresiones preliminares que tenemos de este muy interesante documento, en particular lo que tiene que ver con las perspectivas fiscales. Entonces, entremos en materia. Primero, recordar lo que ha sido la última actualización que hizo el Fondo Monetario Internacional desde el punto de vista del crecimiento de la economía mundial. Una reducción ligera frente al último pronóstico que tenía el Fondo Monetario. Ya no están esperando que la economía mundial crezca al 3,5% este año, sino un 3,3%. Es una desaceleración frente a un año anterior, el 2018, en donde la economía mundial había crecido 3,6%. Y ustedes miran, aquí está desagregado por zonas económicas, economías avanzadas creciendo al 1,8%, una cifra inferior también a la que se había observado en el 2018. Zona euro también, una ralentización de la actividad económica. Y las economías emergentes, si bien creciendo a ritmos más acelerados, 4,4%, que América Latina. América Latina ahí yo creo que resalta como una región en donde infortunadamente no se ha logrado dar un salto rápido al crecimiento económico. Fíjense que este año la perspectiva de crecimiento para América Latina es del 1,4%. De acuerdo al Fondo, Colombia va a crecer al 3,5% y sería la segunda economía de la región, de las más grandes, con crecimiento más acelerado, solamente por debajo de Perú, pero por arriba de Chile, Brasil, México y por supuesto de Venezuela. Así que una coyuntura de un crecimiento más moderado, de noticias que cada vez más enrarecen el ambiente internacional, y en un contexto en donde América Latina infortunadamente no anda bien, un crecimiento relativamente bajo, pues Colombia parece destacarse como de lo poco de mostrar desde el punto de vista de la región. En particular, el canal de crecimiento económico mundial afecta a Colombia vía nuestros socios comerciales, y esto es esta gráfica que les muestro acá, en los últimos años y la perspectiva también de crecimiento de nuestros principales socios comerciales, Estados Unidos, la Unión Europea y China. Y ahí ustedes ven de manera muy puntual cómo, de acuerdo con las actualizaciones que ha hecho el Fondo Monetario, pues se ha reducido sustancialmente esas perspectivas de crecimiento. Antes, en octubre del año pasado, nuestros socios comerciales iban a crecer en promedio al 3,1 en el 2019, ahora estamos al 2,6, y eso por supuesto afecta ese canal de las exportaciones, que al final tiene un impacto importante desde el punto de vista de crecimiento. O sea, estamos en una coyuntura que no solamente nuestro vecindario no anda bien, sino que también nuestros socios comerciales cada vez tienen menos perspectivas de crecimiento en el corto plazo. El otro elemento fundamental que afecta las perspectivas de crecimiento económico mundial y la postura de política monetaria en el país tiene que ver con la evolución de las tasas de interés que fija la Reserva Federal. Y ustedes ven aquí la historia reciente de los últimos 4 años, ven esa línea escalonada azul como muestra la normalización de la política monetaria, la Reserva Federal paulatinamente aumentando sus tasas, especialmente moviéndose hacia arriba en el 2017, el 2018. Y el cambio, la noticia económica, digamos, de principios de este año fue el cambio en perspectivas. Hace 6 meses estábamos discutiendo cuántas veces iba a subir la tasa la Reserva Federal este año, si 2 o 3 veces, y ahora estamos ya incluso discutiendo si hay posibilidades de una reducción
en la tasa de interés de la Reserva Federal este año, básicamente atado a lo que les contaba al principio, a una menor perspectiva de crecimiento económico mundial, a todos los riesgos asociados con las tensiones económicas, comerciales, tecnológicas entre Estados Unidos y China, y esa mayor volatilidad, por supuesto, está enrareciendo el ambiente y ha cambiado esta postura de política monetaria. Ya el mercado, a diferencia de la Fed, está esperando de nuevo incluso reducciones en la tasa de interés en el segundo semestre de este año. El otro elemento fundamental desde el punto de vista del ambiente internacional tiene que ver con el precio del petróleo, una variable fundamental desde el punto de vista no solamente de nuestras cuentas externas, sino también desde el punto de vista fiscal. Ustedes ven aquí a mano izquierda el balance de oferta y demanda del petróleo, de acuerdo con la Agencia Internacional de Energía. Hacen un análisis, digamos, de ese balance de oferta. Cuando ustedes ven una barra hacia arriba, quiere decir que hay un exceso de oferta, y cuando hay una barra hacia abajo, un exceso de demanda. Ven que naturalmente cuando hay excesos de oferta, el sector del petróleo muestra pues una caída en el precio, digamos, de mercado natural. Y en esencia lo que se muestra acá es que este 2019 y 2020 la Agencia Internacional de Energía está esperando precios ligeramente por debajo de tal vez ese pico que observamos en el 2018. Y eso es lo que ustedes ven en la gráfica de mano derecha. El precio del Brent, que es la canasta de referencia del petróleo colombiano, en precio promedio fue $71 por barril en el 2018. El año corrido está en $66, nuestro escenario base actualizado está en 65, con un escenario que va desde 60 a $70 por barril, pero de nuevo con un escenario puntual de pronóstico de 65, es decir, un precio que si bien no está a los niveles observados en el 2016 y 2017, tampoco está en los niveles de $71 que habíamos observado muy positivos durante el año pasado. Algo de la correlación tan importante que existe entre el precio del petróleo y la tasa de cambio se ve en esta gráfica en lo corrido de esta década. Fíjense que funcionan como un espejo. Naturalmente, cuando hay caídas en el precio del petróleo, eso implica expectativas de menos dólares entrando al país y por ende expectativas de una depreciación de la tasa de cambio que en efecto ocurren. Entonces hay un comportamiento espejo. Algo de esa correlación se perdió en los últimos meses porque el comportamiento de la tasa de cambio pues realmente estuvo más vinculado a estos temas internacionales y a los ruidos que ya les comenté anteriormente, especialmente lo que tiene que ver con las tensiones tecnológicas y comerciales entre Estados Unidos y China. Entonces, desde el punto de vista de nuestro pronóstico para este año, aquí ustedes ven la evolución de la tasa de cambio en lo corrido de esta década, ven el gran ajuste en precios relativos que ocurrió después de la caída del precio del petróleo en el 2014. Este año estamos esperando en nuestro escenario base una tasa de cambio alrededor de los 3.180 pesos por dólar. En lo corrido de este año, a pesar de que estamos hoy cercano a los 3.300 pesos, estamos en 3.183, así que estamos muy cerca de ese escenario base. Nuestra expectativa es que estas tensiones que han sido tan importantes en el primer semestre de este año, seguramente algo se van a corregir a la baja en el segundo semestre y por ende algo de apreciación marginal vamos a ver durante esta segunda mitad de este año, con un escenario que va de los 3.130 hasta los 3.230 pesos por dólar. Desde el punto de vista regional es importante entender que este es un fenómeno que ha sido relativamente generalizado. Lo que ha venido pasando ha sido más un fortalecimiento de la moneda estadounidense, es decir, una depreciación del resto de monedas mundiales, incluyendo las monedas de los países emergentes, y eso es lo que ustedes ven en esta gráfica. Si bien hay relativa estabilidad en México en este periodo que ustedes ven acá de año y medio, también el peso mexicano ha tenido periodos grandes de depreciación y de apreciación después. Perú tiene un mecanismo, digamos, de estabilización muy importante y de esterilización e intervención de reservas internacionales, y por eso hay una estabilidad muy marcada, pero el resto de países, incluyendo Chile, que tiene una depreciación muy cercana de 14% a lo largo de este año y medio, Colombia está en 15%, Brasil en 24% y por supuesto Argentina con unas depreciaciones mucho más grandes. Pero entonces es un fenómeno generalizado en donde Colombia, digamos, está más o menos en la media de lo que son estos grandes países en América Latina.
El otro elemento fundamental desde el punto de vista internacional tiene que ver con cómo es la comparación desde el punto de vista del riesgo país. Y aquí tenemos este índice de bonos de mercados emergentes que muestra cuánto es el spread, cuál es la prima de riesgo que le cobran los inversionistas internacionales a los países para poder invertir en papeles de deuda pública. Colombia está ahí en la banderita abajo, está por arriba de México y de Perú, pero muy cerca de ellos, están 190 puntos básicos ese spread y estamos por debajo de Brasil, de México, de América Latina como un todo y por supuesto de Argentina, y no ponemos naturalmente a Venezuela que saldría aquí de la gráfica. Pero desde el punto de vista, digamos, de riesgo, pareciera que los inversionistas internacionales están percibiendo que Colombia es un país que tiene una solidez bastante interesante y por ende no le están cobrando una prima de riesgo sustancialmente alta y de hecho estamos muy por debajo de la media de América Latina y de los mercados emergentes. Eso desde el punto de vista internacional. Ahora entremos un poquito más en detalle frente a la evolución de la actividad económica en Colombia. El primer gráfico que está acá a mano izquierda es la historia reciente en esta década del crecimiento económico. Ustedes ven cómo después del 2014, cuando tuvimos este gran choque en términos de intercambio, la caída en el precio del petróleo, el ajuste natural vía demanda agregada, es una desaceleración de la actividad económica que pareciera haber tocado fondo en el 2017, cuando la economía creció al 1,4, de acuerdo a las últimas cifras que publica el DANE, el año pasado creciendo al 2,6 y la última cifra que tenemos de un crecimiento en el primer trimestre de este año del 2,8%. Así que una aceleración frente a ese piso que tocó la economía colombiana en el 17, tal vez no a las cifras que esperaríamos, ojalá la economía ya estuviera creciendo al 3,5, pero al fin de cuentas una aceleración frente a esas cifras de crecimiento. Y esa misma gráfica la ponemos aquí a mano derecha, que es la gráfica comparativa en lo ocurrido de esta década con los 7 economías más grandes de América Latina, que representan más del 90% del Producto Interno Bruto de la región. Esto es como una carrera de caballos, fijamos el Producto Interno Bruto en 100 en el 2009 y vemos quién está avanzando más rápidamente. El país, digamos, con mayor crecimiento ha sido Perú, cuya economía se ha expandido en más del 60% adicional, es 60% más grande en estos 9 años. Colombia ha aumentado el tamaño de su economía en 44% y está por arriba de Chile, México, Brasil, Argentina y Venezuela. Lo de Argentina interesante, ya no solamente lo superamos futbolísticamente, sino también económicamente. Desde el punto de vista de actividad entonces en los últimos años, aquí ya entrando un poquito en detalle en la parte de oferta, ustedes ven aquí los diferentes sectores de oferta que hacen parte de la contabilización del Producto Interno Bruto, están organizados por participación. Entre más arriba está un sector, más grande es la participación. El primero, comercio y transporte, con el 18% del Producto Interno Bruto. Segundo, el sector público, administración pública, defensa y servicios sociales, 15%. Y la industria manufacturera en tercer lugar con el 11%. Ahí tenemos prácticamente el 42-43% del Producto Interno Bruto. Muy importante, además son sectores altamente jalonadores del empleo. Un mensaje muy importante de esta gráfica, en donde ustedes ven el comportamiento más reciente del primer trimestre de este año, son las barras azules oscuras, es que hubo cierta homogeneidad en el crecimiento económico. Si bien no era lo que esperábamos, en principio un crecimiento ojalá que hubiera sido más alto, cercano más al 3,2, 3,3%, el crecimiento del 2,8 tuvo una cosa muy interesante y es que solamente un sector, y eso sí de manera muy sorpresiva, tuvo un crecimiento negativo, que fue el sector de la construcción, que se contrajo 5,6 en el primer trimestre. El resto, ustedes ven que hay una homogeneidad en el crecimiento y eso es muy importante, porque no es solamente un sector que esté liderando la actividad económica, sino en general todos los sectores con crecimiento positivo. Obviamente hay un tema ahí con el sector de la construcción, fue muy sorpresiva para nosotros, en especial la contracción del sector de la construcción, que se explica básicamente por edificaciones, pero pues las cifras de indicadores líderes muestran que seguramente este sector va a recuperarse en lo que resta de este año. Entremos un poco a las cifras de confianza. Infortunadamente no les puedo contar todavía las cifras de confianza para el mes de mayo, las vamos a anunciar a las 10 de la mañana, que es el convenio que tenemos de difusión de estadísticas con la OCDE, pero les cuento lo que ha pasado más recientemente. Una sorpresa negativa que fue la evolución, el balance del indicador de confianza en abril, ese zoom que tenemos aquí a mano derecha, la línea roja, fue una sorpresa realmente, no esperábamos una caída del indicador de confianza que se acercó al menos 10%, menos 9,6%.
Nuestra expectativa es que a lo largo de este año, en la medida en que el consumo privado ha mostrado una dinámica muy interesante, que a lo largo de este segundo semestre de este año la confianza tenga una senda de recuperación y que tenga un retorno a terreno positivo, ojalá en este segundo semestre del año. Desde el punto de vista de por qué es importante entender la evolución de la confianza, primero una gráfica que muestra aquí a mano izquierda la relación que existe entre el indicador de confianza que publica FEDesarrollo, aquí está trimestral para poderlo comparar con la cifra de consumo privado, esa cifra tan importante que se publica en el Producto Interno Bruto, y ustedes ven que si bien hay algunos periodos en donde pareciera haberse disminuido la correlación, realmente el indicador de confianza es un predictor muy preciso de las tendencias de evolución del consumo privado. Y aquí a mano derecha lo hacemos un poquito más preciso, medimos la correlación móvil en 5 años entre nuestro indicador de confianza y el indicador de consumo, las cifras de consumo real que salen en el Producto Interno Bruto. Hubo un periodo en el 2015 donde esa correlación bajó a niveles de 0.45, pero rápidamente se recuperó y hoy estamos en niveles de 0.75. Esto lo muestro, doctor Clavijo, porque usted ha hecho algunos comentarios en donde habla del 0.45 de correlación, creo que se quedó hace 4 años. Ya las cifras de correlación del indicador de confianza y de consumo privado están por arriba del 70%, así que sigue siendo un indicador muy importante para entender las tendencias de la evolución en el consumo privado. Algunos elementos de este indicador de confianza tienen que ver con la disposición a comprar bienes durables, algo del periodo que está muy atado seguramente a la depreciación de la tasa de cambio. Buena parte de los bienes durables que compran los hogares están muy indexados a precios a precios, digamos, de bienes transables y por ende seguramente algo de menor disposición. Y disposición a comprar vivienda también refleja en algo lo que ha venido pasando seguramente en el sector de la construcción, que si bien no está tan mal como estuvo en el 16 y 17, las cifras son un poco menos favorables de lo que se habían observado a lo largo del 2018. Desde el punto de vista de la industria del comercio, estas son las cifras de producción industrial, mano izquierda, y segundo de producción en el sector comercio minorista. Y las cifras son bastante interesantes y favorables. Yo diría que especialmente la industria, que tuvo 2 años y medio prácticamente de cifras muy bajas de crecimiento, por debajo del 1%, incluso periodos de contracción en la producción industrial. Las últimas cifras muestran algo de recuperación, de una dinámica un poquito más interesante, creciendo al 3% la producción industrial en términos anuales. Y el sector comercio mucho mejor, en total el sector creciendo al 4,8, casi 5%, independientemente si se habla de combustibles, realmente unas cifras bastante interesantes. Y ustedes ven cómo los últimos años, 2 años, año y medio ha sido muy interesante para el sector comercio. Y eso se refleja en las cifras de confianza. Aquí ustedes ven a mano izquierda nuestros indicadores de confianza comercial, de confianza industrial, y se muestra cómo, pues primero hay una diferencia en niveles, la confianza comercial muy por arriba de la confianza industrial, eso se refleja de alguna manera en las cifras reales. El sector comercio ha sido mucho más dinámico desde el punto de vista de crecimiento, pero además con una tendencia muy favorable en los dos casos, especialmente el sector comercial. Cifras históricamente altas de confianza comercial, están viendo que su actividad productiva está en una buena dinámica, y el sector industrial también recuperándose desde el punto de vista de confianza frente a un año en particular, el 2017 y mediados del 2018, que no fue bueno. Así que algo de tendencia positiva vemos en estos indicadores. La primera alerta amarilla, que como ustedes ya saben tiene que ver con la tasa de desempleo. Hay que ser muy claros en que las cifras de generación de empleo no han sido buenas. Es una tendencia que tiene 2 elementos, algo más estructural, en donde a raíz de la desaceleración económica que arranca en el 2014, ustedes ven como la tasa de desempleo, que tocó un piso en el 2015, la tasa de desempleo, recordemos, en ese año en promedio fue el 8,9%, empezó paulatinamente a subir. En el 2016 fue 9,2%, 17 9,4%, el año pasado 9,7%, y este año en lo corrido del año estamos en el 10,5%. Estas son las cifras desestacionalizadas. Así que estructuralmente la desaceleración económica ha causado un aumento en la tasa de desempleo, marginal pero paulatina y de manera consistente.
Pero también hay un elemento que seguramente es cíclico y es que ustedes ven que hay una aceleración en el crecimiento de la tasa de desempleo a partir de más o menos mediados del año pasado. Y eso todavía no lo hemos podido entender muy bien. Hay algunas hipótesis, como por ejemplo el impacto que ha tenido la migración venezolana. Eso hay que tratar de estudiarlo a fondo. Es razonable esperar que estos medio millón de personas que están entrando al mercado laboral algo están presionando las cifras, pero hay una cosa interesante, preocupante por supuesto, que es esa aceleración, pero por otro lado los últimos 3 meses han mostrado que la tasa de desempleo se estabilizó en el 10,5%, o sea que al menos la tendencia de aumento parece haberse estancado y eso es una buena noticia. La no tan buena es que seguramente hay que acelerar el crecimiento económico para poder no solamente estabilizar esa tasa, sino reducir la tasa de desempleo por debajo del 10% en lo que resta de este año. Y ahí no nos vemos bien en términos regionales. Si ustedes ven la comparación desde el punto de vista de la tasa de desempleo, aquí están de nuevo pues, las grandes economías de la región, pues Colombia está por allá arriba junto con Argentina y Brasil, que son digamos las dos economías con mayores problemas desde el punto de vista de desbalances macroeconómicos y fiscales. Así que esas cifras de desempleo no son buenas y ojalá pues, se pueda mejorar la dinámica de generación de empleo en lo que resta del año. Pasando a la parte de prospectiva, este año nosotros desde FEDesarrollo continuamos esperando una cifra de crecimiento del 3,3. Hay que ser claros que ese 2,8 de todas maneras ya pone una presión importante porque el 3,6 seguramente del gobierno va a ser muy difícil cumplirlo. El 3,6 del gobierno implica que en los próximos 3 trimestres que faltan, digamos, de estadísticas de producción, se deba crecer la economía muy cercano al 3,9, 4%, así que no lo vemos esa aceleración en el corto plazo. El Fondo Monetario espera un 3,5, creo que ANIF está muy cercano a nosotros, el 3,3. Ya ese 3,3 implica que a lo largo de estos 3 trimestres que faltan de información, la economía colombiana debe crecer alrededor del 3,5. Así que ya hay algo de riesgos a la baja en ese pronóstico de crecimiento, pero nosotros todavía estamos manteniendo a la espera de información de cuál va a ser esa cifra de crecimiento durante el segundo trimestre de este año. Desde el punto de vista de la demanda, lo que va a liderar de alguna manera ese crecimiento es el sector privado vía consumo. Ahí el 70% del Producto Interno Bruto se explica por la evolución de ese consumo privado y ese consumo privado estamos esperando que crezca al 4% a lo largo de este año. Esa fue la cifra del primer trimestre del año, el consumo privado se expandió al 4%. Esperamos que continúe esa dinámica importante de recuperación del consumo privado. Fíjense que en el 2018 creció 3,5, en el 17 2,1, así que hay una tendencia de aceleración y de recuperación del consumo privado. Y también algo que tiene que ver con la inversión seguramente atada a la ley de financiamiento que ha metido unos incentivos interesantes precisamente a reducir el costo de uso del capital, seguramente va a tener un crecimiento importante. Nosotros estimamos del 4% en este año, así que consumo privado, inversión privada, de alguna manera liderando desde el punto de vista de actividad económica en este año. ¿Cuáles son los temas de alguna manera que puedan generar riesgos al alza o a la baja en este pronóstico de crecimiento? Hemos identificado, digamos, 3 elementos importantes. Uno primero tiene que ver con las condiciones externas. Ya les conté un poco al principio que hay una gran volatilidad, cada vez noticias adicionales desde el punto de vista de riesgos en el mercado internacional y eso podría profundizarse en el segundo semestre del año y podría poner aún más presión desde el punto de vista del crecimiento económico en el país, una mayor volatilidad frente a lo que se vio en el primer semestre de este año. El otro elemento tiene que ver con la inversión, formación bruta de capital fijo. Esto va a depender un poco de cuál va a ser el balance de lo que pueda hacer el gobierno y lo que ha venido haciendo para reactivar todo lo que tiene que ver con los cierres financieros y la construcción de los grandes proyectos de infraestructura vial, de esos programas de 4G. Eso podría generar riesgos al alza o a la baja, dependiendo de qué tan rápido o qué tanto se demoren en reactivar ese tipo de proyectos. Y finalmente, un riesgo que tal vez no existía a principios de este año y no habíamos discutido en la última reunión que tuvimos, que tiene que ver con un riesgo adicional de algo de pass-through, de la devaluación o depreciación que hemos tenido en los últimos meses y cómo esto podría impactar la inflación de transables y por ende la inflación total, y esto obligaría, en principio hay un riesgo
de que ahora la discusión no sea si el Banco de la República va a mantener tasas o por cuánto tiempo, sino incluso que podría, en la medida en que las expectativas de inflación queden desancladas, que podría obligar a la autoridad monetaria a subir esa tasa de intervención. Todavía no lo vemos, pero lo obtenemos como un riesgo que podría de alguna manera afectar la actividad económica a lo largo de este año. Esta es la perspectiva de mediano plazo y aquí lo comparamos con el marco fiscal que publicó el gobierno el jueves pasado. Nosotros estamos esperando una aceleración gradual del crecimiento, pasando del 3.3 al 3.5, 3.7, 3.9, 4.1, 0.2 de crecimiento adicional cada año. Al cierre de este cuatrenio de gobierno al 3.9, ustedes ven cómo la perspectiva del gobierno es un poco más optimista. Este año ya les había contado 3.6, creciendo al 4 el próximo año, 4.2 y 4.4 a la vuelta de final de este gobierno. Nosotros estamos ligeramente por debajo, más o menos medio punto de diferencia en promedio, y eso por supuesto va a tener implicaciones desde el punto de vista de lo que son las cuentas fiscales. Pasemos entonces ahora al balance externo, inflación y crédito. Primero la evolución de nuestras cuentas externas. Aquí, digamos, las noticias no son tan favorables, las exportaciones ahora están creciendo cercano al 5%. Ojalá pudiéramos tener cifras de crecimiento de exportaciones en 2 dígitos, todavía falta hacer la tarea, especialmente en términos de diversificación de exportaciones, de aprovechar nuestros grandes tratados de libre comercio, las grandes oportunidades que hay, ahí todavía ven ustedes una ralentización en esas cifras de aumentos de exportaciones. Por el lado de las importaciones, las noticias sí son muy positivas. Un crecimiento de las importaciones de 2 dígitos, 13%, y si ustedes desagregan por destino económico, las que más están creciendo son las de bienes intermedios y bienes de capital. 13.3 en particular las de bienes de capital, seguramente algo atado de nuevo a los incentivos de la ley de financiamiento, y eso es muy importante porque estos son importaciones de maquinaria y equipo que al final de cuentas en el mediano plazo van a generar actividad económica y por supuesto crecimiento, así que es una muy buena noticia ese nivel, digamos, de crecimiento de las importaciones. La no tan buena es que cuando se suman las dos, unas exportaciones creciendo al 4 o 5% y unas importaciones creciendo a niveles del 13%. Esto inmediatamente implica, por supuesto, un deterioro de nuestra balanza comercial. El año pasado cerramos en un déficit en la cuenta comercial del 1,6%. Este año estamos esperando una ampliación de esta brecha de más o menos un punto porcentual, 2,6 es nuestra expectativa de déficit comercial. Ojalá haya un reto muy importante de nuevo de poder continuar agilizando y dinamizando las exportaciones. Eso va a ser fundamental, porque además esto tiene implicaciones no solamente desde el punto de vista de nuestro déficit comercial, sino también desde el punto de vista de una variable muy importante que es el déficit en cuenta corriente. Y ahí creo que esta es la segunda alerta amarilla que tiene la economía colombiana actualmente. Es un déficit que nos sorprendió primero el año pasado, cerró ese déficit en cuenta corriente en el 3,8% del PIB, nosotros estábamos esperando algo por los lados del 3,3, 3,4, fue una noticia sorprendente, y en la medida en que este año de alguna manera los precios del petróleo son más bajos, la dinámica de las importaciones es mucho más favorable que las exportaciones y por ende la balanza comercial se va a deteriorar, pues también estamos esperando un deterioro de ese déficit en cuenta corriente que esperamos que cierre alrededor del 4,2% del Producto Interno Bruto. Entiendo que el Banco de la República tiene una cifra muy similar y ahí en un contexto en donde de nuevo el ambiente internacional no es favorable, si hay un choque adicional desde el punto de vista de expectativas, desde el punto de vista de crecimiento económico mundial, un déficit en cuenta corriente del 4,2 podría, digamos, de alguna manera generar cierta vulnerabilidad de la economía colombiana. Es una cifra importante y, de nuevo, si hay un choque adicional, podríamos tener algo de inconvenientes para financiar ese déficit. Así que esa es la segunda alerta amarilla que hemos identificado desde el punto de vista de las cifras macro en este año. Y cuando lo miran en términos regionales, pues las cifras no son buenas. Esta es la comparación. Ustedes ven aquí, esta es la cifra del 3,9 que tiene el Fondo Monetario. Nosotros ya les conté, estamos en 4,2. Chile está en 3,2, pero fíjense, Perú, México e incluso Brasil con déficit en cuenta corriente muy por debajo. Así que no lucimos bien en comparaciones regionales y de nuevo hay una vulnerabilidad. Si hay un choque adicional, seguramente vamos a tener un poquito más de problemas que el resto para financiar ese déficit en cuenta corriente.
Pasemos un poco al tema de inflación. Las noticias han sido bastante positivas. De todas maneras, la tasa de inflación, si bien ha tenido una ligera tendencia al alza, relacionada, por ejemplo, con la evolución reciente también de la inflación de alimentos, que ya está cercana al 4%. La noticia, por supuesto, del cierre de la vía Bogotá-Villavicencio no es buena, no solamente para actividad económica, sino seguramente porque va a generar desabastecimiento y algo, digamos, de efectos en inflación de alimentos va a haber, pero de todas maneras, cómodamente la tasa de inflación en ese rango meta del 2,4, una tendencia de nuevo al alza recientemente, pero de nuevo yo creo que estamos ahí cómodamente en esa meta. Cuando miran las expectativas de inflación se han movido al alza al igual que la tasa de inflación en los últimos meses. La última cifra que tenemos es del 3,3 de expectativas para cierre de este año, y ustedes ven a mano derecha la tasa de intervención del banco, que ya lleva prácticamente un año sin movimientos. Aquí de nuevo vuelvo a la pregunta de cuál va a ser el impacto que tiene la depreciación reciente de la moneda desde el punto de vista de la inflación, y este gráfico muestra en lo corrido de este siglo XXI cuál es la evolución de un lado de la inflación, la línea roja que está medida en el eje derecho, y por otro lado de la depreciación de la tasa de cambio. Y ustedes ven aquí muy claro en el 2015, cuando viene primero pues la gran depreciación de la tasa de cambio, el ajuste en precios relativos asociado a la caída en el precio del petróleo. Eso genera una depreciación muy importante. La inflación de alimentos también tuvimos ahí un fenómeno del Niño muy importante, y eso a la vuelta de 7, 8 meses se tradujo en ese pico de inflación. Ahí lo fundamental es qué va a pasar con las expectativas de inflación. En ese momento las expectativas de inflación se empezaron a desanclar, lo que obligó a la autoridad monetaria a subir las tasas en un momento en donde la economía colombiana se venía desacelerando. Lo hizo de manera muy responsable porque tenía que volver a anclar esas expectativas de inflación para poder traer a la baja la inflación, como en efecto ocurrió. Ustedes ven cómo rápidamente la inflación volvió al rango meta del Banco de la República. La pregunta de fondo es qué va a pasar en esta segunda vuelta. Esta tasa de depreciación del 14%, 15% en términos anuales, seguro algo de esto va a tener impactos en la inflación de transables. La pregunta es qué tanto se van a desanclar las expectativas de inflación, y si eso obligaría de nuevo al Banco de la República a empezar a pensar en una subida de tasa para poder reanclar las expectativas de inflación. Ojalá no, ojalá que el episodio del 2015-16 haya construido aún más reputación al Banco de la República, que esta depreciación se perciba como un choque puro de oferta y que pues las expectativas de inflación permanezcan ancladas en ese rango del 2 al 4%. Desde el punto de vista del crecimiento de la cartera, hay algunas cifras interesantes. La preocupación tiene que ver con la cartera comercial, que nada que despega, el crecimiento real prácticamente en cero, es decir, está creciendo nominalmente al 3,3% más o menos. La cartera comercial representa más de la mitad de toda la cartera que otorga el sector financiero, así que aquí hay que empezar a entender qué es lo que está pasando, si hay un problema de oferta, de un credit crunch, en donde hasta que no se mejore la calidad de la cartera sustancialmente, los bancos están un poco reticentes a otorgar crédito comercial. Si hay un problema de demanda, si hay un problema desde el punto de vista de sobreendeudamiento, seguramente algo de las dos cosas. Nuestra expectativa de todas maneras es que haya una recuperación gradual de esta cartera comercial, y las cifras sí de consumo y cartera hipotecaria son más positivas, crecimientos del 6% del orden real, que son bastante favorables. Y cierro entonces con este capítulo que tiene que ver con finanzas públicas y marco fiscal de mediano plazo. 10 minutos, perfecto. Entonces, primero, de lectura obligatoria, son más de 500 páginas, pero es un documento formidable, y de lectura obligatoria para cualquier macroeconomista, analista económico y financiero, porque da la visión de gobierno estos 4 años desde el punto de vista de perspectivas macroeconómicas y especialmente fiscales. Y en ese análisis que hemos hecho en estos pocos días que hemos tenido para leer tan extenso y también escrito documento, yo quisiera hablar de 3 grandes temas que hemos identificado en este documento de mediano plazo. Primero, lo que consideramos son cambios metodológicos en la definición de déficit fiscal. El gobierno está incorporando como ingresos fiscales por arriba de la línea
cosas que antes no se incorporaban por arriba de la línea, que no se consideraban como ingresos fiscales, sino como fuentes de financiamiento. Y en particular me refiero primero a las privatizaciones. El gobierno está estimando que va a haber ingresos por enajenación de activos del 0,6% del PIB este año y de 0,8% del PIB al 2020. E incluso se contempla un plan de enajenaciones hasta el 2022, por un lado. Por otro lado, también cambiando lo que ha sido la práctica de cálculo del déficit fiscal, se están incorporando por arriba de la línea las utilidades del Banco de la República, que este año se estiman en 0,2% del PIB. Esto básicamente está atado al rendimiento de las reservas internacionales del Banco de la República, y que el próximo año el gobierno estima en 0,3% del PIB. Entonces, este es un primer punto muy grueso, y es que el gobierno en este documento está planteando un cambio metodológico en la forma tradicional en la que se mide el déficit fiscal. Y hay dos preguntas muy de fondo. La primera tiene que ver es qué va a opinar el Comité Consultivo de la Regla Fiscal frente a esos cambios metodológicos. Si ese comité va a estar de acuerdo con estos cambios. No quiero decir que no sean razonables económicamente hablando, seguramente algo de justificación hay para esto, pero al final de cuentas es un cambio en la forma en la que se venía midiendo el déficit fiscal. Entonces, una primera pregunta es ¿qué opinión le merece esto al Comité Consultivo de Regla Fiscal, que al final de cuentas es ese comité independiente que avala las estimaciones de déficit del gobierno, por un lado? Y por otro lado también, ¿qué van a pensar tanto el Fondo Monetario como las agencias de calificación de riesgo frente a estos cambios metodológicos? De nuevo, nuestra crítica no es para decir que nos parezca que no tenga justificación económica al cambio, pero al final de cuentas es un cambio metodológico frente a la forma en la que se venía midiendo el déficit fiscal. Segundo, un elemento muy importante desde el punto de vista de las cuentas fiscales que aparece contabilizado de una manera bien importante en este marco fiscal de mediano plazo, tiene que ver con el impacto de la factura electrónica. Este año el gobierno espera recaudar 0,2% del PIB vía esa mejor gestión asociada a la factura electrónica, pero llega a niveles del 1,3% del PIB a la vuelta del final de este cuatrenio. O sea, cifras bien importantes, algo de justificación hay frente a la experiencia de otros países de América Latina, pero al final es una apuesta en donde hay incertidumbre y en donde todavía no sabemos esto que cierto tenga a la vuelta de nuevo de 4 años. Ojalá se dé, pero hay una apuesta y eso pues de todas maneras hay que tenerlo en cuenta. Y el tercer elemento grande que hemos identificado tiene que ver con el ajuste al gasto público. El gobierno, de una manera muy interesante, está acogiendo un espíritu de poder mejorar la focalización del gasto público en subsidios. Yo particularmente desde Planeación Nacional hablé bastante de esto, de los grandes retos que teníamos desde el punto de vista de mejorar la eficiencia del gasto público en subsidios, en donde había gravísimos problemas de focalización. Me parece muy loable que el gobierno esté continuando y dándole un impulso a esa agenda de focalización, pero ahí hay que decir que eso hace parte fundamental de las cuentas fiscales en el mediano plazo. Se estima una reducción a la vuelta de nuevo de final de este gobierno, de una reducción del 1% del gasto público vía seguramente esas eficiencias en el gasto. Así que son los 3 elementos gruesos que hemos identificado, cada uno con sus más, con sus menos, que de alguna manera están generando estas perspectivas fiscales. Entonces, esta tabla, no voy a entrar en detalle porque no tengo mucho tiempo, concentrémonos en la parte final, en la última tabla, es lo que estimamos es el impacto neto de la ley de financiamiento en términos del recaudo fiscal. Nosotros desde FESAROLLA habíamos dicho cómo esta ley de financiamiento, sin considerar los impactos que pudiera tener desde el punto de vista de crecimiento económico por un lado, y la apuesta importante que está haciendo el gobierno desde el punto de vista de gestión de la DIAN, incluyendo la parte de factura electrónica, iba a reducir los ingresos fiscales, 0,5 el próximo año, 0,6 en el 2021 y casi 1 punto del PIB en el 2022. Así que el impacto puro de la ley de financiamiento, porque se está reduciendo la tarifa de renta, se están generando descuentos muy importantes al IVA pagado en bienes de capital, descuentos al pago del GMF, el 4 por 1000, descuentos al ICA, todo eso cuesta plata y por supuesto reduce los ingresos fiscales. La apuesta del gobierno es que eso se va a compensar con crecimiento, por supuesto, y con gestión de la DIAN. Nosotros no incorporamos eso en nuestros cálculos fiscales.
El otro elemento que no incorporamos es esta discusión que tenemos de los cambios metodológicos. Eso se ve en los recursos de capital que tiene contabilizado el gobierno. Ustedes ven los recursos de capital que nosotros tenemos desde FEDesarrollo en la primera línea, lo que son las utilidades del Banco de la República que empezaría a incorporar el gobierno a partir de este año como ingreso fiscal y más o menos lo que son las privatizaciones, que es un plan que va hasta el 2022. Esas diferencias son sustanciales, pasan desde 0.8 a más o menos 1 punto del PIB y eso no lo estamos incorporando nosotros desde el punto de vista del cálculo en los ingresos del Gobierno Nacional Central. O sea que esto ya va a abrir una brecha desde el punto de vista de ese déficit fiscal. ¿Por qué no lo incorporamos? Por la discusión que les acabo de contar, es un cambio metodológico en donde hay que esperar un poco también cuál es la opinión del Comité Consultivo de Regla Fiscal frente a unos cambios en la forma en la que se calcula el déficit fiscal para propósitos del cumplimiento de esta regla. Entonces, tenemos diferencias muy grandes frente al gobierno en términos de estos 4 años en los cálculos de ingresos tributarios y totales. El gobierno espera en total más o menos 16,6% de ingresos este año. Nosotros estamos 1 punto por debajo, todavía no estamos incorporando privatizaciones ni Banco de la República como ingresos totales del gobierno y hacia adelante todavía las brechas se van ampliando porque no estamos incorporando lo que el gobierno dice que es el impacto de nuevo de crecimiento por un lado y por otro lado factura electrónica, gestión de la DIAN y todo el componente del plan de privatizaciones. Así que hay una brecha bien grande desde el punto de vista de nuestros cálculos en los ingresos totales del Gobierno Nacional Central. Aquí está un poco explicado las diferencias. Realmente la diferencia grande está asociada desde el punto de vista tributario de nuevo al impuesto de renta y CRE. Este año se estima que esto va a generar el gobierno 6,3% del PIB. Nosotros estimamos que a la vuelta de 3 años, en el 2022, va a caer en 1 punto del PIB lo que se está recibiendo por concepto de impuesto de renta y CRE. De nuevo, esto es sin incorporar estos efectos de mayor gestión y de mayor crecimiento. Creo que incorporamos algo muy marginal, pero no estamos incorporando los pronósticos de gestión del Gobierno Nacional Central. Y desde el punto de vista del gasto, yo les había contado, fíjense que este año el gobierno, si bien se sinceró desde el punto de vista de gasto en el marco fiscal, en el Plan Nacional de Desarrollo, hablando de un gasto del gobierno del 18,6% del PIB, que es la barra de la mitad del primer año, ahora están hablando del 19% del PIB, o sea, se sincera de alguna manera, nosotros estamos en 19,1, se está acogiendo, digamos, a lo que había sido nuestro pronóstico para este año, y en el mediano plazo nosotros somos menos optimistas desde el punto de vista de la capacidad de recorte del gasto. El gobierno habla de llegar a cercano al 18% del PIB, casi 1 punto de ajuste vía esta mejor eficiencia del gasto. Nosotros le damos algo de confianza al gobierno, pero todavía no creemos que se pueda lograr tan rápido un ajuste del 1% del PIB. Así que ahí se va a abrir una brecha también por el lado del gasto. ¿Cuál es el resumen? El resumen es que, por un lado, el gobierno tiene en nuestro concepto un pronóstico de déficit fiscal que es más optimista que seguramente lo que es razonablemente esperable, dado los elementos que les acabo de contar. Entonces aquí hay 3 líneas en la gráfica de mano izquierda que muestra el déficit total del Gobierno Nacional Central. La línea azul es lo que está planteando el gobierno en el marco fiscal de mediano plazo. La línea roja era lo que se había acordado en la última reunión con el Comité Consultivo de Regla Fiscal, y la línea azul es nuestro escenario que no incorpora todos los elementos que ya les conté, ni las privatizaciones, ni las utilidades del Banco de la República, ni tampoco los elementos de factura electrónica y gestión de la DIAN. Hay una brecha grande desde el punto de vista del déficit. Cosas interesantes, el gobierno está sobrecumpliendo la meta de déficit fiscal este año, básicamente asociado al ciclo petrolero, que les da menos margen de maniobra, y eso implica que este año el gobierno espera un déficit del 2,4 y no el 2,7 que se había hablado inicialmente. El próximo año también esperan un 2,2 frente a un 2,3. Sorprende muchísimo, y yo creo que esto ojalá merita alguna explicación, no lo entendemos muy bien, por qué el gobierno está ampliando la meta de déficit en el 22 en particular, frente a lo que había esperado el comité. El comité les había dicho, vámonos a un 1,4, el gobierno en el marco fiscal vamos al 1,6. De manera unilateral el gobierno de alguna manera está cambiando esa meta de déficit de manera sorprendente también y no entendemos por qué. Ojalá el viceministro nos pueda contar la explicación de eso. El mensaje no es que esperemos que el déficit entonces en Colombia va a llegar al 4%. Colombia siempre ha sido un país muy responsable,
muy ortodoxo en su política fiscal, muy serio en el cumplimiento de sus metas, y que lo que nos dice esto en el fondo es que realmente todavía permanece algo de incertidumbre en el mediano plazo desde el punto de vista fiscal. Hay cambios metodológicos, hay apuestas importantes e interesantes que tienen una alta incertidumbre, y en la medida en que eso todavía no lo estamos incorporando nosotros de nuevo somos menos optimistas desde el punto de vista del cumplimiento de estas metas fiscales. Así que seguramente el gobierno, en la medida en que pueda cumplir sus pronósticos, pues vamos a ir a esta senda. En la medida en que no lo haga, va a tener que hacer algo más para poder cumplir con esta meta de regla fiscal. Cierro con esto, ya se me acabó el tiempo. De todas maneras, incluso en el peor escenario, hay cierta estabilización de la deuda como porcentaje del PIB, y cuando uno mira a Colombia en términos regionales, nuestro déficit fiscal sigue siendo, digamos, unas cifras razonables. De todas maneras, creo que hay muchas preguntas que el marco fiscal, más que aclarar, ha generado una gran cantidad de inquietudes que ojalá pues, el viceministro nos pueda aclarar en su conferencia. Muchísimas gracias.